El Caribe se está calentando, y no solo por el sol tropical. En las últimas semanas, buques de guerra de los Estados Unidos han interceptado barcos venezolanos, llevado a cabo ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas e incluso abordado un barco pesquero venezolano en aguas en disputa. El presidente Nicolás Maduro respondió desplegando tropas y milicias en cientos de las llamadas zonas de batalla. De repente, este mar de aguas turquesas y playas blancas parece menos un paraíso turístico y más el próximo punto de tensión del mundo. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué arriesgarían los Estados Unidos a abrir un nuevo frente tan cerca de sus propias costas? ¿Por qué Venezuela, un país que muchos alguna vez descartaron como un petroestado en colapso, está volviendo a ser tan importante? ¿Y cómo se combinan la geografía, el petróleo y la historia para hacer del Caribe el tablero de ajedrez más peligroso para Washington en la actualidad? Quédate conmigo hasta el final porque vamos a trazar el pasado, el presente y el posible futuro de este conflicto, y por qué lo que ocurra aquí podría cambiar el equilibrio de poder, no solo en el hemisferio occidental, sino en todo el mundo. Ahora, para entender por qué el Caribe se está convirtiendo en un campo de batalla, veamos primero la geografía. El Caribe puede parecer pequeño en el mapa mundial, pero su ubicación le da un peso enorme en la política global. Se extiende justo más allá de la punta sur de Florida, a solo unos 150 kilómetros a través del estrecho de Florida. Este mar es en verdad el patio trasero de los Estados Unidos. Forma la puerta de entrada entre América del Norte y América del Sur y conecta el Atlántico con el Pacífico a través del Canal de Panamá, que es uno de los corredores comerciales más concurridos e importantes de la Tierra. Cada año, más de 14,000 barcos que transportan más de 330 millones de toneladas de carga atraviesan el canal. Quien logre proyectar poder en el Caribe controla de manera efectiva la puerta de entrada entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Venezuela se encuentra justo en el centro de esta geografía. Su costa caribeña se extiende por más de 2.800 kilómetros, lo que la convierte en el país con una de las costas continuas más largas del continente suramericano. A lo largo de este tramo se encuentran puertos importantes como Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo, así como bases navales estratégicas. El Golfo de Venezuela, rico en petróleo, y la cuenca del lago de Maracaibo no solo funcionan como centros de exportación, sino que también se ubican peligrosamente cerca de las rutas internacionales de navegación, lo que le da a Caracas tanto influencia como vulnerabilidad. Hacia el este se encuentra la región del Esequibo, actualmente en disputa con Guyana. Durante años esta zona fronteriza estuvo tranquila, pero con los descubrimientos masivos de petróleo en alta mar, el Esequibo se ha convertido ahora en una de las nuevas fronteras energéticas del mundo. Si Venezuela llegara a controlarlo, su huella marítima en el Caribe se expandiría dramáticamente, acercando su influencia a las rutas comerciales del Atlántico. Y la posición de Venezuela también la coloca al alcance de territorios y aliados de los Estados Unidos. A menos de 800 kilómetros de Puerto Rico, a menos de 30 kilómetros de las islas neerlandesas de Aruba y Curazao, y a un corto vuelo de las bases estadounidenses en Florida. Eso significa que cualquier choque naval o militar aquí no se queda simplemente en lo regional. Inmediatamente involucra a los Estados Unidos. Y la geografía es solo la mitad de la historia, porque bajo el suelo de Venezuela yace la verdadera fuente de su poder y también de su maldición, y no es otra cosa que el petróleo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en más de 304,000 millones de barriles. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que los 267,000 millones de Arabia Saudita y muy por encima de los aproximadamente 70,000 millones de los Estados Unidos. Casi toda esta riqueza está concentrada en la faja del Orinoco, una franja de tierra que se extiende a lo largo de la cuenca del río Orinoco. Las reservas aquí son en su mayoría de crudo pesado, espeso y difícil de refinar, pero la mera cantidad le da a Venezuela una influencia sin igual en el mercado energético mundial. Gracias a este petróleo, Venezuela fue alguna vez uno de los países más ricos de América Latina. En la década de los 1970, producía más de 3 millones de barriles de petróleo por día y exportaba gran parte directamente a los Estados Unidos. Caracas en ese momento no era solo otra capital latinoamericana, era una superpotencia energética. El petróleo venezolano financió rascacielos, modernas autopistas y ciudades en auge. En un momento, incluso fue más rica que España o Grecia en términos per cápita. Incluso tan recientemente como a principios de los años 2000, los autos y aviones en los Estados Unidos dependían en gran medida del petróleo venezolano. Pero esta dependencia del petróleo también se convirtió en la mayor debilidad de Venezuela. Cuando los precios del petróleo
petróleo colapsaron a fines de la década de 1980. La economía venezolana se derrumbó. La corrupción, la mala gestión y la agitación política empeoraron. La década de los 1990 estuvo marcada por crisis económicas repetidas, lo que preparó el camino para el ascenso de Hugo Chávez en 1999. Sus políticas socialistas prosperaron inicialmente durante el auge petrolero de los años 2000, pero cuando los precios volvieron a caer en la década de los años 2010, Venezuela se sumió en el caos. Para el año 2015, Venezuela ya estaba profundamente en problemas económicos. Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, su sucesor elegido, Nicolás Maduro, llegó al poder. Maduro heredó tanto la revolución bolivariana socialista como una economía en colapso que se había vuelto peligrosamente dependiente del petróleo. La inflación se disparó hasta llegar a cifras de 3 dígitos y estallaron protestas en todo el país. Ese año, la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional de Venezuela, desafiando el gobierno de Maduro. En respuesta, él reforzó su control del poder, marginó a las instituciones y utilizó a las fuerzas de seguridad para aplastar la disidencia. Este fue el punto de inflexión para Washington. Los Estados Unidos declararon oficialmente a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional en el año 2015, sentando las bases para la amplia campaña de sanciones que siguió. Desde 2015, Washington ha impuesto más de 900 restricciones dirigidas contra la compañía petrolera estatal de Venezuela, los bancos, el transporte marítimo, las exportaciones de oro e incluso a altos funcionarios. El objetivo era cortar al gobierno de Nicolás Maduro del dinero y presionarlo para que renunciara. Estas sanciones provocaron el colapso de la producción petrolera y empujaron a Venezuela a su peor crisis económica. Más de 7 millones de venezolanos huyeron a Colombia, Brasil y más allá, creando la mayor crisis de refugiados en el hemisferio occidental. Pero a pesar de todo esto, Venezuela sobrevivió vendiendo petróleo con descuento a países como China, India y Rusia. China ha invertido miles de millones en los campos petroleros de Venezuela mediante préstamos y proyectos de infraestructura. India ha estado comprando crudo con descuento de Caracas para refinarlo a gran escala en su territorio, y Rusia ha proporcionado tanto respaldo financiero como cooperación militar a cambio de acceso a la energía venezolana. Incluso empresas estadounidenses como Chevron continúan operando bajo licencias especiales, porque bloquear completamente el petróleo venezolano reduciría la oferta global y aumentaría los precios del combustible para los consumidores estadounidenses. En otras palabras, las sanciones han paralizado la economía de Venezuela, pero no han logrado su objetivo final de un cambio de régimen. Ahora viene la gran pregunta: ¿por qué los Estados Unidos no pueden simplemente ignorar a Venezuela? A primera vista, las respuestas obvias son su ubicación estratégica y sus enormes reservas de petróleo. Pero en realidad, eso es solo el comienzo. Son solo la superficie de una historia mucho más profunda. Para Washington, Venezuela representa algo mucho más grande, un desafío directo a la dominación de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. Desde la doctrina Monroe de 1823, los Estados Unidos han tratado a América Latina como su patio trasero, una zona donde ninguna potencia extranjera debería interferir. Pero Venezuela, primero bajo Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, ha desafiado abiertamente esto. Asesores militares rusos, préstamos chinos e incluso drones iraníes forman ahora parte del sistema de defensa venezolano. El Caribe, que alguna vez se pensó como la zona segura de los Estados Unidos, de repente está lleno de potencias competidoras. Y las apuestas no terminan ahí. Venezuela puede estar en Sudamérica, pero su riqueza petrolera la conecta directamente con Medio Oriente. Con más de 304.000 millones de barriles de reservas probadas, las más grandes del mundo, Venezuela es uno de los pocos lugares que podría reconfigurar el equilibrio energético global. Durante décadas, los Estados Unidos han dependido del petróleo de Medio Oriente, lo que dio a países como Arabia Saudita, Irak e Irán un enorme poder de influencia. Los puntos de estrangulamiento del Golfo, el estrecho de Hormuz, Bab el-Mandeb y el canal de Suez se convirtieron en focos de tensión precisamente porque el mundo dependía tanto de sus exportaciones. Pero si Washington asegura un acceso confiable al petróleo venezolano, a solo 4 días de navegación desde sus refinerías en la costa del Golfo, podría reducir su dependencia de Medio Oriente. Eso debilitaría la dominación de Arabia Saudita dentro de la OPEP, reduciría la capacidad de Irán de usar la energía como arma en tiempos de crisis e incluso socavaría el control de Rusia sobre el suministro energético de Europa. En términos simples, controlar Venezuela no solo importa para el patio trasero de los Estados Unidos, podría cambiar el equilibrio de poder en Medio Oriente y más allá, reduciendo
reduciendo la influencia de países que durante mucho tiempo han dependido del petróleo como su principal fuente de poder. Por eso, la batalla por el Caribe tiene que ver con mucho más que América Latina, y por eso las tensiones están aumentando en el Caribe. En septiembre de 2025, la Marina de los Estados Unidos lanzó ataques contra barcos que afirmaba eran parte de redes venezolanas de narcotráfico. Solo unos días después, fuerzas de los Estados Unidos abordaron un barco pesquero venezolano en aguas en disputa. Para Venezuela, esto no fue visto como una acción antidrogas, sino como una violación directa de su soberanía. El presidente Nicolás Maduro respondió de manera dramática. Anunció el despliegue de tropas, policías y milicias en 284 zonas de batalla dentro de Venezuela, presentando la medida como una defensa contra la agresión extranjera. En su narrativa, el país está ahora en pie de guerra, preparado contra un enemigo externo justo frente a su costa. Pero esta confrontación tiene que ver con mucho más que drogas o barcos pesqueros. Se trata del control del Caribe. Washington quiere demostrar que puede patrullar la región y mantener la dominación, mientras que Venezuela quiere demostrar que no será intimidada. Los recientes choques por barcos de droga y embarcaciones pesqueras no son incidentes aislados, son señales de advertencia de una lucha mucho más grande. A diferencia de guerras lejanas en Ucrania o Medio Oriente, el Caribe está justo en la puerta de los Estados Unidos. Los puertos del sur de los Estados Unidos, las refinerías de petróleo de la costa del Golfo estadounidense y el Canal de Panamá dependen de rutas de navegación seguras que atraviesan estas aguas. Cualquier interrupción aquí afectaría casi de inmediato el comercio, la seguridad energética y la movilidad militar de los Estados Unidos. Por eso, una Venezuela hostil, especialmente una respaldada por Rusia, China o incluso Irán, es vista como una amenaza de primer orden. Para Venezuela, sin embargo, las apuestas se ven muy diferentes. El presidente Maduro enfrenta una crisis económica y disidencia política en el país, por lo que el conflicto en el Caribe le ofrece una manera de unificar a la nación. Al militarizar la costa, desplegar tropas en cientos de supuestas zonas de batalla y alinearse con socios extranjeros, puede reclamar el papel de defensor contra el imperialismo estadounidense. Esta narrativa fortalece su control del poder mientras eleva el costo para Washington de intervenir. Pero la historia muestra cuán peligroso puede ser este tipo de enfrentamiento. En 1962, la crisis de los misiles en Cuba casi llevó al mundo a una guerra nuclear por armas extranjeras en el Caribe, y la geografía no ha cambiado hoy. Florida sigue estando muy cerca de estas aguas. El Canal de Panamá sigue siendo un punto de estrangulamiento global, y las islas siguen siendo escalones vulnerables. Lo que ha cambiado son los actores. En lugar de Cuba y la Unión Soviética, ahora es Venezuela, con el respaldo de Moscú, Pekín y Teherán, poniendo a prueba la determinación de los Estados Unidos. La pregunta ya no es si el Caribe importa, sino hasta dónde están dispuestos a llegar ambos lados. ¿Arriesgará Washington un nuevo conflicto tan cerca de casa? ¿O Caracas, respaldada por sus poderosos aliados, obligará a los Estados Unidos a retroceder? Comparte este video con otros para ayudar a aumentar el alcance de nuestro contenido. Nos veremos en otro video pronto. Cuídense.